Pedro, llamado sucesivamente por Jesús bienaventurado y luego Satanás. El mismo apóstol, el mismo Pedro. Lo satánico, según Jesús, no es lo que pasa en muchos grupos donde se reúnen a sacar demonios y diablos de las personas. Lo satánico en Jesús significa pensar como los hombres y no pensar como Dios. No puede uno crear una espiritualidad alrededor de esto, de liberaciones, porque lo satánico anda por ahí circulando. No, no es eso. Pensar como los hombres o pensar como Dios. Pensar significa muchas cosas. Significa conocer, pero significa también una manera de valorar los hechos, a las personas, la vida misma. Significa una manera de ver la vida, las personas, los acontecimientos. Significa una manera de juzgar. Todo eso está presente en la palabra pensar. Resulta que la cultura nuestra moderna, desde hace un tiempo, en otros lugares del mundo desde hace siglos, entre nosotros un poco más recientemente, ha venido reivindicando una manera de pensar la vida de forma totalmente autónoma, sin referencia a lo religioso. Y ustedes ven que todos los debates que hoy existen en el mundo entero sobre muchos problemas, la defensa de la vida, cuándo comienza la vida humana, cuándo se puede hablar de un ser humano, si es solamente después del nacimiento, si es solamente a partir de determinado número de semanas de embarazo y antes no. ¿Hasta dónde va la vida humana cuando se habla de muerte, muerte natural o no? La manera de entender la vida en sociedad, la manera de entender la economía, la manera de entender la justicia, todo eso, todos esos debates permanentes. Ahí está en juego una manera de pensar, una manera de valorar, una manera de juzgar. Y cada día la sociedad quiere independizarse más de lo religioso. Por supuesto que existe toda una valoración ética y moral muy importante, que ha sido una gran conquista también de la humanidad. Pero poco a poco también va creciendo la mentalidad que el único punto de referencia para juzgar, valorar, apreciar la vida es el mismo ser humano, no más. Desde ese punto de vista, pues se hace muy difícil para muchas personas creer hoy, tener fe religiosa y particularmente la fe cristiana, porque esto significa que uno aprecie la vida no solamente desde los juicios puramente personales y humanos, no solamente desde la razón humana, sino también desde la palabra del Señor, desde el proyecto de Jesús. Pensar como Dios. No significa esto que se haga una oposición. La Iglesia lo ha dicho de una manera muy bella. Todas estas realidades humanas de la política, de la economía, de la vida, tienen una autonomía, tienen un valor, son creadas, son criaturas del Señor también. Pero cómo los seres humanos la construimos es otra cosa distinta. ¿A partir de qué valores? ¿A partir de qué prioridades? Apártate de mi vista, le dice Jesús a Pedro, habiéndole dicho antes, bienaventurado, lo llama Satán ahora. Pensar como Dios, acoger el querer del Señor, acoger el querer expresado en su palabra, que no atenta de ninguna manera contra una manera, forma y madura de pensar la vida. Abre la vida humana más bien a un horizonte donde todo se hace pleno y donde se descubren las verdaderas raíces de la vida humana y el verdadero destino de la vida humana. En un texto una frase muy sencilla, Pablo un día dirá,
tengamos la mente de Cristo. Jesús, en el texto de hoy, es asociado a los profetas por su palabra, por su denuncia del pecado y por su invitación a la conversión, por su invitación a la fidelidad al Señor, por su llamada, por la esperanza que Él suscita en medio de la prueba. Y por eso, ante la pregunta de quién es Él, lo asocian a los profetas. Tener la mente de Cristo y pensar como Dios significa pensar como Jesús, en quien converge toda una corriente profética hermosísima que llama a una vida justa, que llama a una vida de relaciones adecuadas con el Señor, con los demás, con uno mismo y con el mundo, con la naturaleza. Pensar como el Señor significa reconocer que Él encarna algo único, que no lo encarna nadie, ni siquiera todos los profetas de los cuales habla hoy el Evangelio, ni siquiera los sabios que han existido a lo largo de toda la humanidad, ni siquiera por ahí una cantidad de sabios que aparecen como grandes maestros, pero muchos de ellos pueden ser muy oportunistas. No solamente es asociado y a veces confundido con los profetas, sino que Jesús es reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El que era esperado totalmente, esperado en Israel, porque representa para el pueblo el cumplimiento de la promesa, pero en el proyecto de Dios es el que le trae a la humanidad entera un sentido completo de la vida, y el que acompaña como Dios con nosotros esta marcha de la vida humana, tan bella y a veces tan complicada, tan hermosa y llena de posibilidades y a veces también tan dura y tan exigente. Este es Jesús el Señor. Él se presenta a sí mismo y Él se presenta más allá de esta respuesta que da Pedro, y se presenta diciendo, pues el Hijo del Hombre, es decir, Él, el Dios con nosotros, es decir, Él tiene que ir a Jerusalén. Y llegar a Jerusalén significa que va a padecer, que va a ser condenado a muerte y que va a resucitar. Jesús tuvo un día una experiencia donde lo satánico lo atacó. Y es esa experiencia tan bella de las tentaciones en el desierto. Allí encontraba una piedra de tropiezo, como le dice precisamente a Pedro, hazte detrás de mí, porque tú te vuelves una piedra de tropiezo. Miren, hay cosas que a uno le pueden impedir caminar y que se le vuelven permanentemente una trampa y una zancadilla para una vida bien llevada. Por eso hazte detrás de mí, porque tú me haces tropezar. Lo satánico para Jesús es eso. No es pensar con la mente del Señor, sino hacer tropezar, porque impide que uno realice en su vida el proyecto del Señor y que el proyecto de amor del Señor se realice en la vida. Y en ese momento el tentador le propuso a Jesús ese camino seductor del poder, ese camino seductor de los prodigios fáciles, que estas piedras se conviertan en pan así rápido, de los prodigios espectaculares. Bótate desde la punta allá del templo y nadie te va a pasar, nada te pasará porque los ángeles vendrán. Es esa tentación permanente de los seres humanos, de los milagros prodigiosos, de lo espectacular, esa tentación del poder. Eso quería apartar a Jesús de su ruta. Y es que la ruta de Jesús conduce a Jerusalén, es decir, a su Pascua, a la cruz y a la resurrección. Lo satánico para Jesús es pensar como los hombres, no como Dios, pero es querer disuadirlo a Él para que coja una ruta de vida distinta a la que le propone el Señor. Es hacerlo tropezar, y la ruta de Jesús es clarísima. Toda su vida lo vivió así. Es una ruta de entrega servicial. Es una ruta de renuncia a su propia pretensión y a su propio egoísmo, y es una opción de servicio a los demás. Esa es la ruta de Jesús. Hasta el don de su propia vida en un amor que no tiene límites. Digámoslo así, ¿el Señor tiene sus pensamientos? Claro que sí. Ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dirá
Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son los míos. Y el Señor nos hizo conocer sus pensamientos. Los pensamientos de alguien cuyo querer es vida, enfrentando en su propio terreno a todo aquello que destruye la vida humana. Esos son los pensamientos del Señor. El pensamiento del Señor es el camino que Jesús asume hacia la cruz, que conduce a la luz. Cruz que significa de todo, cruz que significa problemas, cruz que significa muerte, cruz que significa sufrimientos, cruz que significa violencia, cruz que significa injusticias. Y ahí toda esa realidad humana, a veces tan dura, a veces tan destructora, penetrada totalmente por el amor hasta el extremo, para abrirnos una esperanza de vida. Esos son los pensamientos del Señor. En la última cena Jesús se levantó, lavó los pies de sus discípulos y nos dejó como testamento el servicio. Todo lo contrario a lo que el tentador le propuso en las tentaciones. Inclínate, adórame, te daré todos los reinos de la tierra. Haz el milagro fácil de solucionar problemas como si fueras un mago y un brujo. Todo eso quedó atrás. En la última cena Jesús compartió el pan, compartió el cáliz, pero estaba anticipando lo que sucedió en la cruz, entregando su propio cuerpo herido, traspasado, lesionado, maltratado, entregando su propia sangre derramada en un gesto de amor hasta la ofrenda de su vida. Esos son los pensamientos de Dios. Y lo que se opone a él es lo satánico. Lo satánico es no enfrentar aquello que mata la vida humana. Lo satánico es no amar hasta el extremo. Lo satánico es no amar incluso sufriendo para que la persona amada y las demás personas tengan vida. Lo satánico es no vivir la vida nueva de la resurrección. Esa es la gran interpelación de Jesús a Pedro, pero que atraviesa los siglos y nos llega también a nosotros. En todo lado circulan entonces esos personajes que dicen que tienen unos poderes particulares y que van sacando por ahí demonios extraños que la gente tiene. Y a veces no es cierto todo eso. Aquí Jesús habla de una manera mucho más fuerte y contundente. Lo satánico es no pensar como Dios. Lo satánico es volverse una piedra de tropiezo que impide que se realice el gran proyecto pascual del Señor, que pasa por su presencia encarnada, pero pasa por su cruz como amor extremo que enfrenta todas esas realidades duras y dramáticas de la vida humana que destruyen la vida humana y que impiden, por lo tanto, que resplandezca la victoria de la resurrección. Y allí la hermosa bienaventuranza del creer. Bienaventurado eres tú, Pedro, antes de decirle que era Satanás y que pasara detrás. La ruta de la vida la abre el Señor y a Pedro le toca caminar detrás de él por la ruta de vida entregada, una lucha permanente contra la tentación egoísta del corazón humano. La bienaventuranza de permitir que los pensamientos de Cristo sean los nuestros, acogiendo su palabra, acogiendo su proyecto de vida. La bienaventuranza de creer en la fecundidad del servicio como una manera de construir fraternidad. La bienaventuranza de confiar en la fecundidad de la cruz, es decir, de la vida entregada, superando toda tentación de individualismo, de egocentrismo, de avaricia, de ambición, que impide que uno vea el bien de las demás personas y el bien común. La bienaventuranza de tener una fe apoyada en la Pascua de Cristo, en su cruz y en su resurrección. Lo satánico y lo bienaventurado, en un solo hombre, en Pedro, cabeza del grupo, porque si es posible que uno piense como los hombres y no piense como Dios. Pidámosle que nos dé ese don de la sabiduría, que nos permite conocerlo a Él, conocer su proyecto de vida y desde ahí construir día a día en lo cotidiano de nuestra existencia este don tan hermoso que es la vida
ojalá transitando detrás de Jesús, es decir, por la ruta que Él, con su vida, con su propia existencia y con su palabra, abrió para nosotros. Oremos un momento en silencio.